Mis hermanos, buenos días, qué alegría volverlos a saludar, encontrarnos nuevamente para seguir estudiando la palabra del Señor. Ya vamos por el capítulo 18 del libro de Juan, ya casi lo estamos terminando. Nuestra última reunión, que fue el viernes pasado, nuestro hermano Mauro nos hablaba acerca de la negación de Pedro y quedamos en el versículo 23 del capítulo 18. Si el Señor lo permite, hoy vamos a continuar hasta el versículo 32, empezando del versículo 28, del 28 al 32. Antes de comenzar, mis hermanos, yo los invito para que me acompañen con una palabra de oración. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas una vez más para estudiar tu palabra, mi Señor, en común unión con nuestros hermanos aquí en el Discipulado Magdalena. Gracias, Padre, porque has permitido que podamos permanecer, mi Señor, unidos con relación a ti, mi Señor, en el estudio de tu santa palabra. Gracias por estos 18 capítulos que ya nos has regalado, mi Señor, porque has traído bendición para nuestras vidas, porque nos has permitido recordar, aprender, mi Señor, compartir y sobre todo, Padre, aplicar tus verdades en nuestros corazones. Colocamos delante de ti, mi Señor, este tiempo precioso que nos has regalado. Gracias por el Maestro que has colocado en cada uno de nuestros corazones, la persona del Espíritu Santo, mi Señor. Gracias por tu palabra, porque la has preservado. Y podemos, mi Señor, saber lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Que ese tiempo, mi Señor, sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Vamos a leer entonces estos versículos. Acompáñenme, por favor. Ya estamos ahí con nuestras Biblias abiertas, capítulo 18, libro de Juan. Empezamos con el versículo 28 hasta el versículo 32. Versículo 28. Dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Mis hermanos, en estos versículos 1, 2, 3, 4, 5 versículos, mis hermanos, yo encontré estos temas. Seguramente ustedes encontrarán otros, pero estarán muy relacionados. El primer tema nos enseña acerca de la religiosidad del hombre. Está en el versículo 28. En el segundo tema, mis hermanos, yo lo llamé el inocente y sus verdugos, versículos 29 y 30. Y terminando ya con el 31 y con el 32, vemos el último tema, que se llama la profecía cumplida. Empezamos, mis hermanos, con el primer tema, la religiosidad del hombre. Versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ay, Dios mío santo, miren lo que estamos viendo acá, mis hermanos. Llevaron a Jesús, ¿quiénes? Bueno, los judíos, por orden, podríamos decir, del mismo Sanedrín, de los altos sacerdotes, del sumo sacerdote, que recordamos que se llamaba Anás, y decían que lo llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Ahora, bueno, vamos a entender un poco más qué es el pretorio para poder contextualizar un poco más este tema que nos está regalando el Señor. El pretorio era el lugar designado para que en este caso Poncio Pilato viviera. Era como una tienda, como algo exclusivamente como para él. Él ahí tenía también su guardia pretoriana. El apóstol Pablo más adelante nos regala mención a la guardia pretoriana. Pero entonces aquí vemos que fue trasladado el Señor desde el sitio donde lo estaban juzgando inicialmente, donde ya fue condenado
por los judíos, pero querían de alguna manera legalizar la sentencia de muerte del Señor. Y lo llevaron ¿a dónde? A donde estaba el emperador en este momento, que era Poncio Pilato. Entonces, imaginémonos, mis hermanos, por un momento ese recorrido que estaban haciendo estos señores. Recordemos que el Señor fue arrestado durante la noche, y todo el tiempo, hasta que lo llevaron hasta donde Pilato, fue maltratado. Imaginémonos a un Señor Jesús cansado físicamente, y aún así lo llevaron hasta allá. ¿Para qué? Para que fuera sentenciado a muerte. No por ellos, aunque ellos era lo que estaban buscando. Es decir, ellos ya tenían el veredicto, pero querían el respaldo romano para darle de alguna manera un visto o una imagen de legalidad a la sentencia de muerte del Señor Jesús. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse. Mis hermanos, estamos viendo aquí un grupo religioso que entregaba su vida al cumplimiento de unas normas solamente para ellos poder vanagloriarse. Recordemos cuando los judíos le decían al Señor que porque los discípulos no se lavaban las manos para poder comer. Eso delante de los judíos era pecado, estaba mal visto, y querían reprender al Señor, pero el Señor llegó y le dijo que eso no tenía nada que ver, que realmente lo que contaminaba al hombre no era lo que entraba a su boca, sino lo que salía de la boca del hombre. Entonces vemos aquí un cuadro de religiosidad por punta y punta. Estos señores judíos, estos sacerdotes, estaban contaminados por la religiosidad y sacaban pecho, por decirlo de alguna manera, cuando ellos cumplían ese tipo de normas, ese tipo de órdenes que ellos mismos llegaban y se colocaban. Vemos por un lado, mis hermanos, entonces la religión, cómo está enfrentando al Señor Jesucristo. Por otro lado estamos viendo al Salvador, a nuestro Señor, condenado por la misma religión. Mis hermanos, ¿eso a ustedes no les dice nada hoy en día? Pareciera como si no hubiera cambiado absolutamente nada. Hoy en día hay religiones por doquier, pero vamos y le compartimos de la palabra del Señor a alguien y se ofenden, porque la palabra del Señor desnuda sus corazones y condenan al Señor de la palabra. Prefieren estar en un mundo lleno de religión, donde ellos se sientan satisfechos, donde ellos de alguna manera puedan participar humanamente para sentirse de alguna manera en paz. Eso lo vemos hoy en día en diferentes religiones. Vemos cómo los religiosos, mis hermanos, habían convertido el día de la Pascua, la fiesta de la Pascua, que recordemos que era una sombra, mis hermanos, era una sombra de la obra de Cristo. Pero entonces vamos a entender un poco más qué quería decir la palabra Pascua. Eso nos traslada, mis hermanos, a Éxodo. Vamos a ver entonces por un momento, mis hermanos, Éxodo capítulo 12, desde el versículo 5. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 5 hasta el 7. Vamos a leer. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Recordemos por un momento, mis hermanos, que estamos hablando aquí de la obra que hizo el Señor para que la muerte no fuera a tocar la puerta del pueblo hebreo cuando estaba siendo esclavizado por el pueblo egipcio. La última plaga era el ángel de la muerte, donde iba el Señor a matar a todos los primogénitos de aquel lugar. Vamos a seguir entonces del versículo 11 hasta el versículo 14. Después, versículo 11, y lo comeréis así, ceñido en vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto,
así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 3, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Mis hermanos, acá estamos viendo que el significado de la Pascua era de historia atrás del pueblo judío, y ellos lo conocían supremamente bien, pero la misma religión les había impedido entender que eso era una sombra de lo que Dios había preparado, no solamente para el pueblo judío, sino para toda la humanidad, que era traer un Salvador. Vamos a ver entonces, mis hermanos, un poco acerca del significado de la palabra Pascua. La palabra Pascua aparece en latín como pacha. En el griego es pacha, y en hebreo pesaj, y en español pesaj. Eso lo declara ya la Real Academia Española. Realmente la Pascua significa paso o salto, haciendo referencia a aquel día cuando el ángel de la muerte saltó o pasó y no entró a aquellas casas donde que estaban marcadas por la sangre de aquel animal que representaba la obra de Cristo en la cruz. Mis hermanos, se inventaron un juicio falso, mis hermanos, para dar impresión de legalidad. Acá vemos, mis hermanos, de que estaba el fiscal de alguna manera. Vamos a imaginarnos por un momento cómo funciona un juicio. Bueno, está el fiscal, es el que lo acusa. En este caso podemos decir que el fiscal corrupto era el grupo de los judíos. Estaba el acusado, el Señor Jesucristo, que se le acusaba de blasfemia, pero realmente entendemos que ellos querían que el Señor Jesucristo muriera porque los había señalado, por su religiosidad y porque estaban haciendo cosas completamente distintas a la obra del Señor. Y por el otro lado tenemos al juez. ¿Quién era el juez? Bueno, en este caso, Poncio Pilato. Falta una persona, pero en este caso no iba a estar, era el abogado. Mis hermanos, la suerte estaba echada. Mis hermanos, el Señor Jesucristo murió sin una defensa, y no la necesitaba. Y no la necesitaba porque Él nació para morir. Porque su obra iba a terminar en la cruz. Y el tiempo ya estaba cerca. Es conmovedor para los que conocemos de Cristo. Realmente se me hace un nudo en la garganta por recordar esa escena. A pesar de todo, de toda esta humillación, de toda esta... por todo lo que pasaba el Señor en este momento, Él guardó silencio. Su sacrificio, su obra sacrificial ya había iniciado. Y el Señor estaba preparado. Sí, Él estaba preparado. Pero el verdadero significado de la Pascua era un significado espiritual. Pero el hombre, no solamente en ese tiempo, sino hoy en día, desfiguró por completo ese significado que el Padre le había revelado a su propio pueblo. Hoy en día, mis hermanos, vemos cómo han desfigurado la obra de Cristo también. La palabra del Señor es clara y nos enseña por qué vino Cristo, por qué murió Cristo. Pero hoy en día, mis hermanos, el mismo enemigo se ha inventado gran cantidad de religión para desviar la atención de aquellos que rechazan al Señor, para que esas personas que rechazan a Cristo tengan en cierta manera tranquilidad con la religión. Vemos aquí nomás en Montserrat el Cristo caído, por ejemplo. Vemos por allá en Buga el Señor de los Milagros. ¿Cuánta gente se desplaza durante el año a hacer promesas para tener esa tranquilidad? Vemos vírgenes a diestra y siniestra.
Vemos cómo el hombre se sumerge en sus buenas obras para querer justificarse ante Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, el hombre, con tal de no reconocer la obra completa de Cristo y lo que ello conlleva, ha dedicado su vida a inventar religiones y más religiones. Yo no sé cuántas religiones existen en la India, pero creo que son, vamos a decir miles, creo que son millones de dioses a los cuales le rinden tributo. ¿Cuántas habrán en todo el mundo? Pero hay una verdad absoluta. Cristo es la verdad. ¿Y por qué lo hace el hombre? ¿Por qué inventa tanta religión? Para ellos poder tener algo de participación, para sentir, mis hermanos, que están llenando ese vacío y lo llenan con la religión. Pero sabemos que ese vacío solamente lo puede llenar el Señor Jesucristo. No entienden, mis hermanos, que Cristo lo hizo todo y que el único llamado para la humanidad es el arrepentimiento. Mis hermanos, cuando yo era pequeño, yo participaba de la catequesis. Era una participación académica, por llamarlo de alguna manera, donde nos enseñaban los sacramentos, una cantidad pues, de listas para poder llevarse la primera comunión, etcétera, etcétera. Y yo sentía que cuando yo iba hasta allá y salía, cumplí. Pero con el tiempo volvía nuevamente a desaparecer ese sentimiento de satisfacción. Y esperaba nuevamente el siguiente domingo para ir a participar de alguna manera, barriendo, limpiando, porque yo creía que eso era lo que le agradaba al Señor, porque no conocía de Cristo. El hombre hoy en día es así. Piensan que haciendo una cosa o haciendo la otra van a llegar a satisfacer la sed de Dios. Pero eso no lo ve el Señor. Él solamente ve la obra de Cristo. Mis hermanos, aún así, dentro de la iglesia, hablando de religión, debemos tener muchísimo cuidado. Ustedes se preguntarán por qué. Yo personalmente le pido muchísimo a Dios que me guarde, porque a veces nos gusta mucho estudiar la palabra del Señor y eso está bien, pero puede ser peligroso cuando nos llenamos solamente de conocimiento, pero no estamos aplicando lo que el Señor nos está regalando por medio de su palabra. Podemos tener solamente un conocimiento meramente intelectual, pero la palabra nos exhorta a que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores, según Santiago 1:22. Entonces, mis hermanos, con esto debemos de tener muchísimo cuidado. Ahora bien, mis hermanos, yo sé que tenemos personas cercanas a las que le podemos compartir, tal vez en nuestro trabajo, tal vez en nuestro estudio, en nuestro entorno, en nuestro barrio, nuestra familia. Y es muy bonito hablar de Dios, pero que la punta de lanza de nuestra predicación sea el Señor Jesucristo. Desafortunadamente, mis hermanos, hoy vemos cómo hay iglesias donde se dedican a llevar un sermón meramente emocional, meramente intelectual. Te dicen, Dios es bueno, Dios te va a proveer, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pero no nombran la obra de Cristo. Y la obra de Cristo es lo primero que una persona que no es creyente debe escuchar. No importa lo que digan, allá ellos si creen o no creen, pero no podemos presentarles a un Dios que todo lo permite, a un Dios que solamente quiere que esa persona esté bien emocional o físicamente, cuando realmente ese Dios en el que creemos tú y yo quiere es que el hombre esté bien espiritualmente con él, que haga la paz con Dios. Dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa es la paz que el hombre tiene que hacer antes de tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Desafortunadamente, mis hermanos, hay religiones, hay hombres en todo el mundo que quieren llevar las obras al Señor, dejando de un lado al Señor Jesucristo. Pero Dios en su palabra condena eso. Isaías 64 dice que Dios las ve como trapos de inmundicia esas obras, en el versículo 6.
Mis hermanos, nosotros no podemos hablar de Dios sin mencionar la obra de Cristo. Muchos inconversos pueden caer en religiosidad. Personalmente a mí no me gusta escuchar, y me perdonan mis hermanos por ser como tan sincero, pero no me gusta escuchar a personas que conocen de Dios, hablando de Dios, sin mencionar la obra de Cristo. Eso ten mucho cuidado, porque muchos inconversos pueden caer en una religiosidad. Piensan que porque están escuchando, porque hacen una cosa, porque hacen aquí la otra, ya están agradando a Dios. Pero realmente deben entregarle su corazón a Cristo. Nosotros como creyentes, que nos gusta compartir el Evangelio, es lo que debemos presentarle a las personas que necesitan de un Salvador. Hablar del Evangelio, mis hermanos, no es negociable. No es negociable. A la hora de compartir la palabra, mire que el Señor dice que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Según 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Hablar del Evangelio no es negociable. Ahora, ¿qué es el Evangelio? 1 Corintios 15:3, quiero leérselos textualmente. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Oye, Cristo murió por tus pecados. Es necesario que te acerques a Dios a través de la persona de Cristo. Dice por ahí Mateo 6:33, el resto viene por añadidura. Y es lo que nosotros debemos de tener completamente claro, mis hermanos. Mis hermanos, pasemos al siguiente tema. El inocente y sus verdugos. Versículo 29 y versículo 30. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Debemos aclarar, mis hermanos, primeramente, antes de continuar acá, que la vida de Cristo, que su vida física no estaba en las manos de los judíos, no estaba en las manos de Pilato. Juan 10, capítulo 10, versículo 18 dice, vamos a leerlo, nadie quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice el Señor. Mis hermanos, acá estamos viendo la escena de cómo el Señor entregó su vida. Bueno, el Señor, Dios utilizó el grupo de judíos, utilizó a los romanos, pero eso obedecía a un plan que estaba trazado desde muchísimo tiempo atrás. El Señor ya había pensado en ese plan como una ruta de escape para ti y para mí. Mis hermanos, esto era solamente la sombra de las profecías que se estaban cumpliendo. Ya estaban escritas en el Antiguo Testamento. Miremos por un momento. Dice que esas profecías fueron cumplidas. ¿Cuáles profecías? Miremos por un momento atrás. El Salmo 22:16 dice lo siguiente. Salmo 22:16 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, perforaron mis manos y mis pies, en otras palabras, ¿dónde se cumplió esta profecía? Juan capítulo 20, versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Acá está hablando Tomás. O sea, el Salmo lo había profetizado muchísimo tiempo atrás, y el cumplimiento, vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento. El siguiente, ya aquí hablando acerca de los huesos del Señor que no fueron quebrantados, dice, Salmo 22, versículo 17. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. ¿Dónde fue el cumplimiento? Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le dieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Otra profecía. Salmo 22, versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
Mis hermanos, miremos el cumplimiento, Mateo 27, versículo 35. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mis hermanos, la justicia del hombre, acá también vemos en esta escena, es una justicia torcida. Vemos cómo ellos hicieron todo de una manera falsa. Le decían al Señor que era malhechor, pero no le dieron explicaciones a Poncio Pilato. La justicia de hoy en día, mis hermanos, es una justicia del hombre. Es una justicia con muchísimos defectos, donde muchos inocentes han sido condenados y muchos culpables han sido exonerados. Es triste decirlo, pero es verdad. Y no solamente pasa en nuestro país, en muchos lugares del mundo. En muchos lugares del mundo. La justicia del hombre es torcida, y cualquier otra cosa que no venga de Dios también es torcida. Cualquier cosa que brote del corazón del hombre es malo delante de Dios si no va acompañado de la voluntad del Señor. Miremos por otro lado, mis hermanos, que si el Señor hubiera sido muerto por los mismos judíos, hubiera sido apedreado, pero ya la profecía decía que Él tenía que morir en mano de los gentiles y tenía que llegar hacia la cruz. Con Esteban fue diferente. El primer mártir de la iglesia, Esteban, él murió apedreado por los judíos, pero los judíos los llevaron a los romanos para que Roma lo crucificara. Pero acá también estamos viendo algo, mis hermanos. Vemos varias cosas. ¿Por qué los judíos decidieron hacerlo? Bueno, primero pues porque querían montar una fachada de buena justicia. Mire, se hizo pues el juicio y fue condenado a muerte. Segundo, porque cualquier revuelto por la muerte del Señor Jesucristo, ellos iban a decir, pero es que no fuimos nosotros, fue Roma, el imperio romano, que era el imperio más grande en aquella época. Y tercero, buscaban de alguna manera una muerte cruel. Ellos sabían cómo mataban a los romanos, y de esa forma silenciar o amedrentar a los seguidores de Cristo. La maldad en los corazones de los judíos era mucha, mis hermanos. Pero mis hermanos, saben una cosa: nosotros no somos mejores que los judíos. No lo somos. Somos tan culpables como ellos. Porque es que el Señor no murió por esto, por esta escena que estamos viendo. El Señor murió por nuestros pecados, como lo dice 1 Corintios 15:3. Murió por nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos tener esperanza, para que tú y yo pudiéramos ser redimidos, comprados con la sangre de Cristo, para que fuéramos justificados delante de Dios, para que tuviéramos hoy en día acceso al trono de la gracia. Los judíos no son culpables de la muerte de Cristo. Fueron instrumentos por su pecado para que el Señor fuera a la cruz. Por muchos años los judíos han sido señalados de que ustedes mataron a Jesús. De hecho, Hitler en la Segunda Guerra Mundial utilizó esa excusa para matar a más de 6 millones de judíos. Pero mis hermanos, nosotros sabemos que los culpables somos todos por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Los culpables somos todos. Somos tan culpables como Anás, como Caifás, como Judas, como Pedro, como Pilato. Porque Cristo fue a entregar su vida por ti y por mí. Miremos por un momento que nos regala Isaías capítulo 53, versículo 5. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Y aquí cuando dice nuestras rebeliones, nos están echando a todos en el mismo costal. Por nuestro pecado, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis hermanos, pasemos al siguiente tema. Tema número 3, la profecía cumplida. Versículos 31 y 32. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir.
Vemos por un momento, mis hermanos, aquí empezando el versículo 31, a un Poncio Pilato desconcertado. Desconcertado, sí. No entiendo muy bien por qué es que me traen aquí al Señor Jesucristo. No entendía muy bien lo que estaba pasando. Y de alguna manera vemos cómo miraba como exagerado la condena a muerte de un inocente. De hecho, él pensaba que con unos latigazos era suficiente. Ni Pilato, que era un emperador romano, podía entender o dimensionar la maldad que había en los corazones de aquel pueblo judío. Desde un comienzo Pilato no quería pertenecer a esa revuelta, no quería ser parte de esa revuelta que habían iniciado los judíos por señalar a Jesús. Los judíos estaban dispuestos, mire por un momento esto, estaban dispuestos a ser humillados por los romanos con tal de conseguir la muerte del Señor, con tal de conseguir la sentencia del Señor Jesucristo. Tenían que admitir que ellos no eran nadie delante del imperio romano, con tal de que ellos condenaran a la cruz al Señor Jesucristo. Tenían que admitir que no tenían autoridad. Acá dice que nosotros no tenemos permitido dar muerte a nadie. ¿Por qué? Porque ustedes son los que dan esas órdenes. ¿Y todo por qué? Porque ellos estaban bajo el yugo romano y que ellos les habían prohibido dar sentencia de muerte a alguien. Pero antes se mofaban diciendo, nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie, según Juan capítulo 8, versículo 33. Pero Cristo había profetizado que sería entregado por mano de los judíos a manos de los gentiles. Miremos por un momento Marcos capítulo 10, versículo 33. Dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, haciendo mención del pueblo romano. Bien, mis hermanos, pero finalmente sabemos que Cristo murió por mandato del Padre. Él llevó su cuerpo como un sacrificio, como olor fragante delante del Padre. Gracias a Dios que el Señor cumplió esa obra. Lo hizo por ti y por mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De no ser por esa sentencia, de no ser por ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, aún estaríamos nosotros expuestos al juicio de Dios. Cristo nos acercó a Dios. Cristo mostró su amor. Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros, a pesar de nuestra condición de pecadores. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No le importó su dolor. A Cristo no le importó por lo que iba a pasar. Miremos por un momento lo que nos dice Mateo 16:23. Dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y con esta última parte de este versículo me quiero quedar con una reflexión. Mis hermanos, ¿estamos colocando realmente nuestra mirada en las cosas de Dios? ¿Somos conscientes, mis hermanos, que cualquier descuido nuestro nos puede llevar a la religiosidad? ¿Somos conscientes, mis hermanos, que a la hora de hablar de Dios estamos hablando de Cristo? Si no es así, mis hermanos, pensémoslo muy bien, porque le servimos a Dios y no le servimos a los hombres. Vamos a terminar con una palabra de oración. Amado Señor, te damos muchas gracias porque permites que podamos reunirnos de manera virtual, de manera presencial, para escuchar tu santa palabra. Gracias, Padre, por la obra de Cristo. Gracias, Padre, por el sufrimiento que diste a tu Hijo, para que hoy en día, mi Señor, podamos cantar victoria. Podamos, mi Señor, estar delante de ti, mi Señor, sin mancha y sin pecado. Gracias, Padre, por estas verdades que nos recuerdas día tras día, que nos permite, mi Señor, recordar de dónde tú nos has sacado, porque éramos enemigos tuyos y hoy en día, mi Señor, somos tu tesoro. Gracias, Padre. Infinitas gracias te damos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Mis hermanos, les mando un abrazo.